Ah, no, este no es un video de Star Wars por primera vez en 50 años. Este es un video de Batman. Así que la música era como tan, 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 tan. Creo, en Batman de Superman. No me gusta tanto, pero bueno. En fin, llegamos a los 2000 suscriptores en este canal y quería hacer un especial, pero este especial va a ser algo que me estuvieron pidiendo durante mucho tiempo. Y se trata de cómo hacer esta capa de Batman que le hice, esta capa custom que tuvo un par de modificaciones desde la primera vez que la hice. Pero se sigue viendo bastante bien, es una capa de cuero sintético que ya vamos a ver bien cómo lograrla. En fin, vamos a empezar desde el principio. Vamos a ver más o menos cómo se veía Batman antes de tener esta capa custom y cómo fue el proceso de creación de la misma. Antes de empezar quería mostrarles que también había hecho un Batarang custom más o menos para probar cómo me salía. Le pinté un poquito la barba a Batfleck, no sé si está enfocando bien la cámara, pero se lo pinté con un lápiz en realidad nada más. Después vamos a ver bien cómo hice esto y cómo hice esto, una base custom también. El alambre es un poquito precario pero no se ve, pero lo demás quedó bastante bien. Esto es como una de esas cajas donde vienen las tortas heladas, pero bueno, ya lo vamos a ver en detalle. Primero vamos a ver el tema de la capa. Bueno, acá tenemos a Batman sin la capa. Como podrán observar, la capa custom es removible, no tiene que estar pegada a este plástico, en especial porque este plástico es, si no me equivoco, polipropileno. Es un plástico que no se puede, que es muy difícil encontrar un pegamento que realmente lo pegue, que se adhiera a este plástico, lo cual explica por qué este Batman está puesto con tornillos y no pegado como suelen estar las figuras que no son truchas, por ejemplo. Las figuras originales por lo general están pegadas y no están hechas con tornillos. Esta es la capa que traía originalmente Batman. Esta es la tela, como observarán, ya se las había mostrado la primera vez cuando les mostré este Batman. Es una tela que de un lado se ve así y del otro lado tiene otra textura un poco más linda, ¿no? Más acorde a lo que sería Batman, pero no es exactamente la tela que tiene la capa de Batman en la película. La capa es mucho más parecida a esto. Esto es un cuero sintético, esta es la tela que pude conseguir. Lamentablemente no les puedo decir exactamente cómo se llama esta tela, porque ni siquiera la gente que me lo vendió supo cuál era su nombre. Lo único que me supieron decir es que se usaba para hacer pantalones. La cosa es que esto es un cuero sintético que de un lado tiene esta textura que simula ser cuero, y del otro lado es una tela semi elástica. Se puede estirar un poquito. Perdón si se escuchan autos de fondo. Bueno, no sé si se puede estirar un poquito, apenas se puede estirar. No diría que es elástica la tela, pero se nota que es tela que no es cuero de verdad. Supongo que ese es mi punto. Perdón si se escuchan autos en el fondo, pero necesito tener la ventana abierta porque me estoy muriendo de calor. En fin, ¿cómo sacamos la capa de Batman? Yo intenté desarmarlo primero, sacándole todos los tornillos, y para poder separar el torso hay que sacarle la cabeza. No recomiendo hacer nada de eso porque al final me di cuenta de que abriendo el torso de Batman, adentro tiene, voy a poner unas fotos por acá, adentro tiene como un gancho donde va pegada la capa, y no sé qué pegamento será ese, pero era absolutamente imposible de sacar la capa sin romper ese pedazo de plástico, o sin romper la capa, sin desgarrarla, sin cortarla. Entonces, ¿qué hice? Simplemente la capa que estaba así la tiré un poquito y la corté. Así que no hubo manera de salvar esta capa como para volver a ponérsela tal como estaba antes, en caso de que la capa de cuero sintético funcionara mal. Así que esa es una cosa a tener en cuenta si alguien quiere hacer... Ay, gracias señora Moto por hacer tanto ruido. En fin, si alguien quiere hacer una capa de Batman cambiándole esta, tiene que tener en cuenta que lo más probable es que vaya a tener que cortar esta parte. Entonces, una vez cortada la capa original,
¿qué vamos a hacer? Vamos a poner cinta de enmascarar alrededor de la base de la capucha y vamos a hacer una marca con lapicera, con lápiz, lo que tengamos. Y cuando tengamos la cinta de enmascarar lista con la medida, ¿qué hacemos? La pegamos en unas hojas. En este caso son unas hojas A4 que pegué con cinta también. La cosa es, lo importante es tener esta forma. Entonces, una vez que tenemos esta forma, que sería la forma de la base de la capucha, la podemos pegar en un papel o en este caso en varios papeles para empezar a darle la forma a la capa en sí, sabiendo dónde se va a unir, digamos, a lo que sería la figura de Batman. Entonces, el largo de la capa, lo que yo hice fue, vamos a dejar esto acá que ya más o menos no lo necesitamos. Bien, una vez que tenemos esa medida de la parte de la capucha tomada con la cinta de enmascarar, lo que hice fue medir lo que sería esta parte, que era lo que estaba en la capucha y quedaba justo, o más o menos un poquito más arriba. De hecho, la capucha daba por acá y esto estaba un poquito más arriba. Lo que hice fue tomar la medida de la capa, que creo que terminaron siendo unos 40 centímetros, y a partir de eso le hice... dibujé, digamos, si la capa es más o menos de este largo, dependiendo de cómo quería tener la capa, yo quería que fuera lo más parecida a la capa de la película, que la capa de la película, si se fijan en fotos promocionales y en el videojuego de 2015, el Batman Arkham Knight, y ven la parte o ven la opción de usar el traje de Batfleck, van a ver que la capa tiene 7 puntas. Probablemente se hubiera beneficiado de tener más puntas la capa, después vamos a ver bien por qué, pero la cosa es que con esas 7 puntas nada más, por cómo la corté yo, la capa quedó en algunas partes como si fuera un poquito corta, a pesar de que en realidad no es corta, porque en la parte más larga como que tocaba el piso, tocaba el suelo, lo que sea. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Agarré la misma capa y le di más o menos, calculé más o menos, ahora vamos a agarrar esta parte, el papel y lo que hice fue calcular que la capa tenía que salir desde, a ver si se ve a Batman. La capa tenía que salir desde acá, no desde acá, sino como desde acá, y tenía que bajar más o menos así. Entonces, ¿por qué? Porque Batman lo que hace es doblar la capa 2 veces. La capa está así, la dobla una vez y lo que queda acá sobre el hombro lo vuelve a doblar, cosa de que la capa le caiga hacia atrás. Entonces, calculando más o menos, ups, Batman, no te caigas, por favor, me estás arruinando el video. Ya es suficiente con los autos, los aviones, los perros que ladran, todos los sonidos, coso, para que vos vengas y te me caigas. Entonces, ¿qué hice? Tomé este pedazo que de alguna forma sobraba, que es el equivalente a la parte más de adelante de la capucha, y tomé, o mejor dicho, le dibujé este borde que sería lo de la capa, que no está a 90 grados, sino que está un poquito más, como verán. ¿Ven? No va así, sino que va un poquito más para este lado, para poder hacer este doblez, para poder doblar la capa de esa forma. Y el largo, ya lo hemos dicho, todas las puntas miden más o menos lo mismo. Ahora bien, como les dije antes, probablemente si hubiera tenido más puntas la capa, tal vez 2 más por cada uno de estos arcos, probablemente la capa, cuando se dobla, no quedaría esto tan alto, sino que caería un poquito más, habría un poquito más de tela. Pero bueno, de nuevo, yo quería que fuera lo más parecido posible. Entonces, una vez que tenemos estas medidas, lo que hice fue tomar una tela que no servía y cortarla a partir de ese molde. Y con esta capa uno podía básicamente practicar, porque ya teniendo la medida básicamente de lo que sería la parte de abajo de la capucha, a ver, voy a ver si puedo ponerle esta capa a Batman para mostrarles cómo queda, al menos
para que se tenga una idea básica de cómo se veía. A ver, más o menos así, usando la tela, el molde. Como estoy trabajando con una sola mano se ve bastante mal, pero bueno. Esto servía para ver si la capa tenía el largo adecuado como para poder hacer ese doblez, ese doble doblez que tenía Batman, para poder hacer que la capa fuera hacia atrás, por encima del hombro, y no que salga de acá de este agujero y que quede medio fea. Una vez que estuve conforme con eso, agarré el mismo molde y corté el cuero sintético, este plástico, este cuero de plástico con una tela pegada abajo. En fin, entonces tomé esta tela y la corté de la misma forma que la otra tela, usando ese molde de papel, y quedó básicamente la capa que tiene ahora, que ya se las voy a mostrar. A ver, vamos a hacer un poquito de espacio. Y bueno, acá estaría. La capa sería la misma, esta sería la parte de afuera, la parte que va atrás. Ya vamos a ver bien cómo funciona esto. Porque la parte de cuero sintético va hacia adentro. La parte de cuero sintético tiene que ir en la parte de adentro para que cuando Batman doble, digamos, esta capa hacia afuera, lo que se vea sea el cuero y no esta parte lisa, porque no se apresaría el cuero sintético. Entonces, ¿qué es esta parte de acá? Un alambre que agarré para que, ya que no se puede pegar la tela a este tipo de plástico, lo que se me ocurrió hacer fue agarrar un alambre y darle la misma forma que tiene la base de la capucha. Entonces le di esa misma forma al alambre, y lo que hice primero fue algo que no les recomiendo hacer porque bueno, no sabía cómo darle esta costura que tiene ahora, y porque la capa original no tiene una costura así tan obvia. Lo que hice fue tomar la tela y hacerle como unos agujeritos, aprovechando que era bastante resistente. Le hice unos agujeritos y pasé el alambre por ahí, y ese alambre lo enganché en la parte de abajo de la capucha de Batman, y por un tiempo todos fuimos felices. ¿Por qué? Esta parte no tiene costura, y esta sí, ¿ven? Esta parte, digamos que la capa tenía más o menos esta textura, y yo tenía que doblarla de esta forma para que parezca que estuviera, digamos, completa, y que no sea tan finita, ¿no? Cuando la doblaba. Entonces tenía que hacer esto y después doblarla de esta forma, básicamente para que quede por encima del cuello, para que quede este efecto, ¿no? Y quedaba bastante bien, quedaba muy parecido a lo que vemos en la película. Lo malo es que con el tiempo, al estar esta parte sin una costura, se fue despegando la parte del plástico que es símil cuero. Se fue despegando. A ver si lo puedo mostrar mejor en alguna parte. A ver si acá se puede apreciar cómo se le va saliendo esta parte de plástico. Por lo tanto, les recomiendo que le hagan una costura. Acá se ve cómo se está saliendo todo, porque la costura va a impedir que se rompa, le va a dar un poquito más de fuerza, va a hacer que esta cosa que no les pase esto, no les pase lo que me pasó a mí, y que me va a obligar a mí a eventualmente hacer otra capa igual, aprovechando tal vez para hacerla un poquito más larga, porque no me gustan esas partes que quedan tan, ¿cómo se dice?, tan levantadas. ¿Ven? Como está esto así, y como esta punta está más acá, me gustaría buscar la forma de hacer que las puntas sean un poquito más bajas. En fin, vamos a ver cómo queda en Batman la capa.
Recordemos, la parte de cuero, digamos, entre comillas, es la parte que va adentro y la parte más lisa va hacia afuera. Para colocar esto, yo lo pongo de esta forma, con la cabeza de costado, y recién ahí lo giro. Ahí vamos a acomodarlo bien. Perdón por no poder mostrarlo todo en cámara porque Batman es bastante grande. Ahí está, ahí se puede apreciar cómo está, como el alambre está encima de lo que sería la capucha, y lo que vamos a hacer es engancharlo nada más. Prefiero... qué difícil es hacer esto con una sola mano. A ver, vamos a sostener la cámara así y a ver, bueno, vamos a agarrar el alambre y lo vamos a hacer coincidir esta parte con la base de la capucha en la parte de atrás, y vamos a ir bajando el resto del alambre para que coincida. Esto fue una inspiración que tuve por las figuras de Batman y de superhéroes de Superpowers y de Batman la serie animada, que tenían estas capas que tenían un plastiquito adentro y estaba cosido adentro de la misma tela. Y bueno, ahí está, básicamente ya está enganchado, y como verán no se sale, uno lo puede mover y la capa está bien y no hay necesidad de pegarla. Y otra ventaja que tenemos con esta capa es que podemos básicamente exhibir a Batman usando otro estilo. Podemos tener a Batman con la capa más hacia adelante, tapándole los brazos. Podemos hacerle algo más similar a esto, como ven, y lo pueden tener. A ver, vamos a tratar de hacer esto un poquito así como rápido, pero bueno, más o menos. Voy a alejar un poquito a Batman porque la cámara creo que no lo puedo alejar tanto, pero en fin, se puede tener un Batman así, se lo puede acomodar un poquito más, pero la cosa es que se puede tener un Batman con la capa hacia adelante, se puede hacer un Batman con la capa hacia atrás con un brazo y con el otro brazo más tapado, qué sé yo. Se pueden hacer cosas más interesantes que con la otra capa, que solo colgaba hacia atrás porque no tenía los pliegues. Entonces, ¿cómo sería la versión definitiva de esta capa? Pues habría que hacer básicamente esos dos dobleces. Habría que hacer un doblez así, doblarlo una vez hasta acá más o menos, y después doblarlo de nuevo, tratando de que no se vea mucho este agujero que queda donde estaba la capa original, que tampoco supe cómo taparlo, probablemente con masilla epoxi o una cosa así. No sé si se pega o no, porque este plástico, como dijimos antes, no se pega, no funcionan los pegamentos. Uno tiene que usar un pegamento que sirva para ese tipo de plástico, y la verdad yo no puedo conseguir por acá uno de esos pegamentos. Y acá tenemos la otra capa, del otro lado de la capa, que queda más o menos así. La única cosa que antes no estaba, pero ahora sí, es el tema de estas costuras, que no me terminan de gustar al 100%, pero de lejos no se notan. Y bueno, así es como queda Batman con esta capa, que lo hace parecer mucho, hace que se parezca mucho más a la versión del cine. Y como vemos, la parte de cuero sintético que está por dentro básicamente tapa toda la parte más lisa que estaba por fuera. Y acá pueden ver lo que les decía antes sobre la punta, que también tiene un pelo de gato colgando, que cuelga un poquito más abajo que el resto de la capa. Así que esa es una de las cosas que estaría bueno corregir en una segunda versión de la misma. A ver, vamos a dejarlo acá, tratando de que no se caiga. No sé por qué tiene esa tendencia a caerse este Batman ahora. Ahí está. Y vamos a tratar de mejorar esto para que no se le vean estos tornillitos. Y bueno, básicamente así queda de la parte de atrás. No es que importe mucho porque uno lo va a exhibir más mostrando la parte de adelante que la de atrás, pero bueno. Y eso sería básicamente todo el procedimiento para hacer esta capa. Lo único que se necesita es básicamente conseguir este tipo de tela y
hacer unas cuantas medidas. Y ustedes también pueden hacer el estilo de capa que quieran. Yo le puse las 7 puntas solamente porque en el traje original tiene esas 7 puntas. Y lo que de alguna forma, digamos, me gustaría hacer, que me faltó, sería agregarle, mejor dicho, un poquito de weathering y cortarle así como que la capa esté más desgastada, como acá que tiene un corte que no me había dado cuenta cuando la corté con la tijera. Pero ven que fácil se deshace esta cosa. Recién se le acaba de salir un cachito de coso negro. En fin, eso sería la capa de Batman. Ustedes pueden hacerlo como quieran. Necesitan básicamente tomar las medidas de la capucha con una cinta de enmascarar, hacer un molde de papel para estar más o menos seguros sobre cómo va a quedar la capa, y bueno, tomar las medidas de la capa original o incluso las medidas del mismo Batman. Pueden tomar medidas agarrar un hilo también y ver dónde quieren que cada parte de la capa caiga, y pueden hacer las medidas con base en eso. Y bueno, tienen que usar un alambre y coserlo adentro de la capa, como en las figuras clásicas de los 80s y 90s que traían las capas con ese ganchito adentro que estaba cosido. Y sobre la capa de Superman, lo agarré sin tomar en cuenta que estaba en su base custom, que vamos a ver cómo hacer en el próximo video. Sobre la capa de Superman lo que hicimos fue, creo que ya lo había mostrado antes, Superman tenía la capa de la misma forma que Batman, que estaba cosida de esta manera, y esto caía más hacia atrás, cuando en realidad la capa de Superman sale desde acá y cae más, digamos, directamente sobre el hombro. Y lo que hicimos también fue descoserla y coserla de forma que esto esté un poquito más ancho. Y eso fue todo. Así se solucionó el problema, y la capa de Superman fue mucho más fácil de modificar que la de Batman, porque la tela era exactamente la misma, era la misma capa original. En fin, vamos a terminar este video con Batman y Superman, así como Batman quedando bastante más bajito. Vamos a levantarlo. Ahí está, para que sea más, ¿cómo se dice? Más preciso, para que respete más la altura de los actores, porque Batman terminó siendo más alto que Superman, aunque en la película no se nota. En fin, eso fue todo por este video. Después vamos a ver cómo hacer las otras cosas. Si este video les ha gustado, no olviden compartirlo en todas partes, darle un like, dejar un comentario, suscribirse y darle a la campanita, porque YouTube no te avisa a menos que toques esa campanita. En fin, nos vemos la próxima. Cuídense.